Muy buenas tardes, mi nombre es Milagros Milla Virgües, formo parte del equipo de la Dirección de Calidad del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al taller de presentación de las metas 2022 del reconocimiento a la ejecución de inversiones para los gobiernos regionales. Este encuentro tiene como objetivo promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales, lo cual les permitirá cumplir con la prestación de servicios a la población y asimismo continuar contribuyendo a la reactivación económica de nuestro país. Para ello, el día de hoy se socializará y brindará pautas con relación a los procedimientos para el cumplimiento de las metas REI establecidas al 31 de marzo del 2022. Saludamos la participación de los colegas de la Dirección General de Presupuesto Público, asimismo a los especialistas de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y también a los especialistas de la Dirección General de Tesoro Público que el día de hoy nos acompañan y estarán a cargo de las ponencias. Saludamos también de manera muy especial a todas y todos los funcionarios y equipos técnicos que se encuentran conectados. Iniciaremos la jornada comentando el programa del día de hoy. Vamos a tener 4 ponencias. La primera a cargo de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial, quienes nos hablarán sobre los avances en la ejecución financiera de las inversiones. Luego tendremos la participación de la Dirección de Calidad del Gasto Público, quienes presentarán el reconocimiento a la ejecución de inversiones para los gobiernos regionales. A continuación, hará su presentación la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, quienes explicarán el registro de los formatos del REI en el Banco de Inversiones. Finalmente, tendremos la participación de la Dirección General de Tesoro Público, quienes brindarán pautas sobre el registro del certificado de inversión pública regional y local. Luego, habrá una ronda de preguntas y para ello precisamos que las preguntas se pueden realizar a través del chat de la sala. Tenemos al equipo técnico de cada una de las direcciones tomando nota de sus consultas para que al finalizar todas las ponencias se pueda brindar las respuestas correspondientes. A continuación, doy el pase a la coordinadora del equipo de incentivos presupuestarios de la Dirección General de Presupuesto Público, Julia Caldas Ramírez, quien nos brindará las palabras de apertura del evento. Adelante, Julia, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Milagros. El día de hoy quería iniciar comentándoles algunos de los resultados que se han tenido en la herramienta en su edición previa, detalle que luego será desarrollado con mayor profundidad. Pero en general, en principio, en el 2020 se midieron algunos resultados sobre el porcentaje de vengado a las inversiones, y luego se incorporaron indicadores vinculados al cumplimiento de la certificación. Al respecto, si bien al inicio, al corte del 2020, se tuvieron cumplimientos entre 30 y 50%, tanto por los gobiernos regionales como por los gobiernos locales, al cierre del 2021, estos porcentajes se incrementaron, logrando entre 50 y 73%. Asimismo, en total, en estos cortes se transfirieron 250 millones de soles, los cuales 85 millones correspondían a los gobiernos regionales y 165 a los gobiernos locales. En ese sentido, para esta edición se han establecido metas para el 2022, como marzo del 2022 como fecha de corte y cuyo cumplimiento va a implicar una transferencia de hasta 100 millones. Y en ese sentido, tal como mencionó Milagros, durante este webinar se les va a dar información sobre los procedimientos y lineamientos específicos a considerar para el correcto cumplimiento de las metas. Por ello, desde la DGPP agradecemos la participación de todos de forma muy activa y así poder cumplir con el objetivo de dinamizar la ejecución de inversiones. Muchas gracias nuevamente por su presencia y por su participación. Adelante, Milagros. Agradecemos las palabras de la coordinadora del equipo de incentivos presupuestarios, Julia Caldas Ramírez, y a continuación
vamos a invitar a la señora Sandra Valverde Vargas, especialista de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial, quien realizará una presentación sobre avances en la ejecución financiera de las inversiones. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Milagros. Buenas tardes, estimados funcionarios y funcionarias de los diversos gobiernos regionales que en esta tarde nos acompañan. El día de hoy, como parte introductoria de este webinar, les presentaré los avances en la ejecución financiera de las inversiones en el marco de la implementación del incentivo presupuestario reconocimiento a la ejecución de las inversiones. Esta presentación está estructurada en 5 puntos. Primero, haremos una breve revisión del REI 2019. Seguidamente, daremos cuenta de los resultados de la evaluación del cumplimiento de metas correspondientes a ese año. Como tercer punto, revisaremos las disposiciones establecidas para el REI para el periodo 2020-2021 y los resultados obtenidos sobre el cumplimiento de las metas establecidas. Finalmente, daremos cuenta del contexto del presupuesto de inversiones para las entidades de gobierno subnacional para el presente año fiscal. Iniciemos con la revisión del REI 2019. En primera instancia, es preciso recordar que el incentivo, el reconocimiento a la ejecución de las inversiones es un incentivo presupuestario diseñado en el marco del presupuesto por resultado, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de contribuir a la ejecución de las inversiones de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales a través del gasto público. En función a esto, se efectúan transferencias de recursos a las entidades de gobierno regional y de gobierno local por el cumplimiento de metas relacionadas a la ejecución de las inversiones. Estas son formuladas por la Dirección General de Presupuesto Público en coordinación con la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Es así que en el año 2019, con el Decreto de Urgencia 011-2019, dispositivo con el cual se establecen medidas extraordinarias que contribuyan a la mejora en la ejecución de las inversiones a través del gasto público, dentro de esta, en el artículo 2, se autorizaba al Ministerio de Economía a efectuar modificaciones en el nivel funcional programático en el año 2020 con cargo a los recursos de la reserva de contingencia hasta por la suma de 200 millones para financiar la implementación de un incentivo presupuestario orientado a promover el incremento de la capacidad de ejecución de las inversiones tanto de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Es así que dentro de este marco, con la Resolución Directoral 033-2019, se aprueba la directiva que establece los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del REI 2019, la cual establecía las metas a cumplir por parte de las entidades de gobierno regional a través de la meta 1 y la meta 2 orientada a los gobiernos locales. Igualmente, contemplaba los indicadores de ejecución, las vallas de cumplimiento, los medios de verificación y las fechas de cumplimiento. En cuanto al indicador establecido para los gobiernos regionales, esta consideraba el monto devengado de inversión pública al 31 de diciembre del 2019 con respecto al monto devengado establecido para el año 2019, factor que se multiplicaba por 100. En lo que respecta a las entidades de gobierno local, el indicador establecido consideraba el monto devengado de inversión pública al 31 de diciembre del 2019 con respecto al monto devengado establecido para el año 2019 y factor que se multiplicaba por 100. La evaluación del indicador además contemplaba la revisión de posibles casos de reducciones del monto devengado al cierre del año 2019 y el registro y la actualización de la información del avance físico-financiero correspondiente al formato 12B. Ahora, como segundo punto, veamos los resultados de la evaluación del cumplimiento de metas del REI 2019. Los resultados obtenidos respecto a las metas establecidas al 31 de diciembre del 2019
alcanzaron a nivel de los gobiernos regionales un porcentaje de cumplimiento del 77%. Y como pueden ustedes observar, solo 6 gobiernos regionales no llegaron a cumplir las metas establecidas. Mientras que a nivel de los gobiernos locales, el nivel de cumplimiento en general fue del 63%, siendo el grupo de municipalidades con mayor promedio en el avance en la ejecución, en un orden del 75.7%, aquellas pertenecientes a las municipalidades de tipo G. Estos resultados fueron aprobados con las resoluciones directorales 010 y 018 que ustedes pueden visualizar en pantalla. Ahora revisemos cómo se asignaron los recursos por cumplimiento de metas correspondientes al año 2019. ¿No? Como ustedes ya los habíamos mencionado, se autorizaron 200 millones y de acuerdo a las disposiciones establecidas por la Directiva 009 en cuanto a los procedimientos para el cumplimiento de metas y asignación de recursos, así como los resultados autorizados con las resoluciones directorales 010 y 018 que citamos en la lámina anterior, con el Decreto Supremo 126-2020 se autoriza transferencia de partidas en el año 2020 a favor de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales que cumplieron las metas establecidas en el REI para el año 2019. Como podemos observar, de estos 200 millones, 65.6 millones se distribuyeron entre los gobiernos regionales y 134.4 millones entre los gobiernos locales. El apoyo desagregado, de acuerdo a su clasificación, lo apreciamos en la siguiente lámina. Revisemos las consideraciones establecidas para el REI para el periodo 2020 y 2021. Para este periodo es importante recordar que la ley de presupuesto aprobada para el año 2021, que fue la ley 31084, en el artículo 31 disponía la asignación en el presupuesto del Ministerio de Economía la suma de 250 millones por la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, con cargo a los recursos de la reserva de contingencia, para el financiamiento de los fines del REI. Es por eso que con la resolución directoral 029-2020 se aprueba la directiva que establece los procedimientos para el cumplimiento de metas y asignación de los recursos del reconocimiento a la ejecución de las inversiones correspondientes a este periodo. La misma que establecía el monto asignado a las entidades de gobierno regional en el orden de 85 millones. Y para las entidades de gobierno local se destinó 165 millones para ser distribuidos de acuerdo a la clasificación que se asignó a cada gobierno local. Ahora pasemos a revisar las disposiciones establecidas para el año 2020. Para este periodo, la Directiva 004-2020 establecía las siguientes disposiciones que vemos en pantalla respecto al indicador, a la valla y fecha de cumplimiento, así como el medio de verificación. El indicador que se estableció para las entidades de gobierno regional consideraba el monto devengado de inversión pública al 31 de diciembre del 2020 respecto al monto devengado establecido para ese año. Este último monto era el que al final fue consensuado entre la Dirección General de Presupuesto Público y cada gobierno regional. Ahora, en cuanto a los gobiernos locales, para el periodo indicado, consideraba la diferencia entre el devengado de inversión pública 31 de diciembre del 2020 con respecto al presupuesto de inversión pública registrado el 31 de octubre del 2020, menos el devengado de inversión pública el 31 de octubre del 2020 con respecto al presupuesto destinado a la inversión registrado el 31 de octubre del 2020. Igualmente, para la evaluación de este indicador, se contempló la revisión del monto devengado al 31 de diciembre con respecto al monto girado actualizado al 15 de enero del año 2021. En el caso de los gobiernos locales, la DGPP verificó también la existencia, en algunos casos, de una brecha en la recaudación respecto al presupuesto registrado al 31 de diciembre. Ahora, para las entidades que superaron las vallas establecidas, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones evaluó la actualización del formato 12B o formato número 9 de las inversiones de las entidades.
Ahora, en lo que respecta al año 2021, específicamente al periodo comprendido el 31 de marzo de este año, la Directiva 004-2020, que fue aprobada con la Resolución Directoral 029-2020 EF 5001, establecía el cumplimiento de dos actividades, ambas dirigidas tanto para las entidades de gobierno regional y local, con el objetivo de que estas entidades adopten buenas prácticas que permitan promover el incremento de la capacidad de ejecución de las inversiones. La primera de ellas comprendía la temática de gestión presupuestal a través de la certificación de las inversiones, cuyo indicador consideraba las certificaciones registradas al 31 de marzo con respecto al PIN de inversiones registrado al 31 de enero. En base a ello, si el indicador era mayor o igual al 40%, se le asignaba a la entidad 10 puntos. Si este era mayor o igual al 50%, se le asignaba 20 puntos. Y finalmente, si el indicador obtenido era mayor o igual al 60%, se le asignaba 30 puntos. Ahora, en cuanto a la segunda actividad, esta comprendía el devengado de las inversiones. El indicador establecido para los gobiernos locales consideraba el devengado registrado al 31 de marzo del 2021 con respecto al PIN de inversiones pertenecientes al 31 de enero del 2021. Por ello, si este era mayor o igual al 20%, se le asignaba a la entidad 60 puntos. Y si era mayor o igual al 25%, se le asignaba 70 puntos. Para el caso de las entidades de gobierno regional, el indicador se establecía del monto devengado al 31 de marzo con respecto a la meta definida en forma consensuada tanto a nivel de la DGPP y cada gobierno regional. Si este porcentaje era mayor al 70%, se le asignaba 60 puntos. Y si este era mayor o igual al 75%, se le asignaba 70 puntos. Para el cumplimiento de la meta correspondiente a ese periodo, se consideraba un puntaje mínimo de 80 puntos y un puntaje máximo de 100 puntos. Para la evaluación del indicador se contempló la revisión del monto devengado al 31 de marzo con el monto girado actualizado al 15 de abril del 2021. Ahora, para las entidades que superaron las vallas establecidas, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones evaluó la actualización del formato 12B y al formato número 9. Veamos ahora los resultados obtenidos de las metas establecidas para el reconocimiento a la ejecución de las inversiones para los años 2020 y 2021. Para el periodo que comprendía al 31 de diciembre de 2020, solo 8 gobiernos regionales cumplieron las metas establecidas, mientras que a nivel de los gobiernos locales solamente un 47% evidenció su cumplimiento. Mientras que al periodo del 31 de marzo, el porcentaje de cumplimiento a nivel de gobierno regional fue del 73%, mientras que a nivel de los gobiernos locales se registró un 60%. Estos resultados se aprobaron con las resoluciones directorales que pueden ustedes visualizar en pantalla, que incluyen igualmente los resultados complementarios a esta evaluación. Ahora revisemos cómo se asignaron los recursos por el cumplimiento de las metas para el periodo 2020-2021. Recordemos que se autorizaron 250 millones para los fines del REI para ese periodo. Igualmente, las consideraciones establecidas por la directiva que consideraba los procedimientos para el cumplimiento de metas, la asignación de los recursos e igualmente los resultados al cumplimiento que fueron autorizados con las resoluciones directorales que vimos en la lámina anterior. En ese año se emitió el Decreto Supremo 129-2021, con el cual se autoriza transferencia de partidas a favor de diversos gobiernos regionales y locales que cumplieron las metas establecidas al 31 de diciembre y o al 31 de marzo del 2021. Como podemos observar, de estos 250 millones, 85 se distribuyeron entre los 19 gobiernos regionales que cumplieron las metas establecidas a este periodo, y 165 millones entre los 1.267 gobiernos locales que cumplieron las metas en los periodos mencionados, cuyo desagregado, de acuerdo a su clasificación, lo podemos visualizar en pantalla.
Finalmente, veamos el contexto del presupuesto de las inversiones que están destinados por las entidades de gobierno subnacional para este año fiscal. Como podemos apreciar, a nivel de gobierno subnacional hay un presupuesto destinado a las inversiones en el orden de 24.546 millones, de los cuales 10.923 millones corresponden al gobierno regional y 13.623 millones a los gobiernos locales. En ese contexto, es necesario conocer el marco del incentivo denominado reconocimiento a la ejecución de las inversiones pertenecientes a este año fiscal. Todo ello con el objetivo de coadyuvar a la mejora en la ejecución de las inversiones. Estas serán desarrolladas en las siguientes presentaciones que daremos a continuación. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, Milagros. Agradecemos a la señora Sandra Valverde Vargas por la presentación brindada y a continuación invitamos a la señora Alexandra Montenegro Yanco, especialista de la Dirección de Calidad del Gasto Público, quien nos presentará el reconocimiento a la ejecución de inversiones para gobiernos regionales correspondiente al año 2022. Adelante, Alexandra. Muchas gracias, Milagros. A continuación vamos a profundizar las metas aprobadas para el reconocimiento a la ejecución de inversiones al primer tramo del año 2022. Mediante resolución directoral número 002 se aprobaron tres cosas. La primera es la directiva número 001-2022 que establece los procedimientos para el cumplimiento de las metas correspondientes al primer tramo del año 2022 y la asignación de los recursos del REI del año fiscal 2022. Asimismo, mediante el anexo 1 de la resolución directoral, un momentito, por favor. Disculpen, por favor, ¿podrían confirmar si ahora sí se me escucha bien? Ok, perfecto, gracias. Entonces, como les comentaba, mediante el anexo 1 de la resolución directoral, se aprobaron también las metas del REI establecidas el 31 de marzo del 2022 y mediante el anexo 2 la metodología para la distribución de los recursos por el cumplimiento de las metas del REI. En ese sentido, pasamos a observar las metas establecidas del REI el 31 de marzo de 2022. Siguiente, por favor. Entonces, las metas establecidas el 31 de marzo de 2022 para gobiernos locales y gobiernos regionales cuentan con dos actividades. La primera actividad es la de certificar inversiones. Esta actividad aplica con la misma fórmula tanto para gobiernos locales como para gobiernos regionales. Y el cálculo del indicador se realiza de la siguiente manera. Se calcula el certificado al 31 de marzo del 2022 sobre el PIN al 31 de marzo del 2022. ¿Y cuál es la valla que deben cumplir tanto gobiernos locales y regionales para obtener un puntaje? Es de mínimo 70% para obtener 20 puntos y 80% para obtener 30 puntos. Aquellos gobiernos locales y regionales que no logren llegar al 70% de su avance de certificado van a obtener un puntaje de 0 puntos. Para la actividad 2, la de devengar inversiones, los gobiernos locales y regionales tienen una pequeña diferencia en cuanto al cálculo de indicador. Los gobiernos locales, para hacer el cálculo, toman en cuenta el PIB al 31 de marzo del 2022 para ver su avance de ejecución, mientras que los gobiernos regionales comparan el devengado al 31 de marzo sobre el monto meta que se acuerde con la DGPP para el primer trimestre del 2022. En ese sentido, para que los gobiernos regionales logren obtener un puntaje, deben llegar al 90%, a ejecutar el 90% de su monto meta, con lo que obtendrían un puntaje de 50 puntos, y si llegan al 95% o más, obtendrían un puntaje de 70 puntos. Todo cálculo de indicador que sea menor a 90% será puntuado con 0 puntos para esta actividad. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el puntaje mínimo para poder cumplir la meta del REI? Para poder cumplir la meta del REI deben sumarse los puntajes de la actividad 1 y la actividad 2 y deben tener como mínimo 80 puntos sumadas a ambas actividades. Asimismo, es importante revisar cuáles son las consideraciones para la evaluación del cumplimiento. La primera consideración es que para la actividad 2, tanto para gobiernos regionales y locales,
se revisará el monto devengado el 31 de marzo con el monto girado al 31 de marzo, pero actualizado al 30 de abril. Es decir, se revisará si es que aquellos montos que se devengaron hasta el 31 de marzo obtuvieron su correspondiente monto girado hasta el 30 de abril. Si el monto girado del 31 de marzo actualizado al 30 de abril es menor al monto devengado al 31 de marzo, se va a reemplazar el monto girado por el monto devengado para el cálculo de indicador. Entonces, el indicador de la actividad 2 sería girado el 31 de marzo, actualizado el 30 de abril, sobre el PIMA el 31 de marzo. Para los gobiernos regionales y gobiernos locales que alcanzaron el puntaje mínimo, las consideraciones están en el cuadro 2 del anexo 1 de la resolución directoral, y en una siguiente exposición van a poder ver a más detalle cuáles son los formatos de seguimiento que deben llenar. Las inversiones que no cuenten con los registros correspondientes se van a descontar del cálculo del indicador, es decir, aquellas inversiones que hayan tenido un devengado y que no hayan cumplido con el registro de sus formatos, se descontará el monto de ese devengado para el cálculo del indicador y por lo tanto podrían perder el puntaje de la actividad por ese descuento. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que se evalúa la meta del REI 2022. Siguiente, por favor. Sí, siguiente también, por favor. Entonces, veamos un ejemplo de la actividad 1 para gobiernos regionales. El indicador para gobiernos locales y regionales, como ya habíamos mencionado, es el monto certificado de inversión pública al 31 de marzo sobre el PIMA al 31 de marzo. Tomemos como ejemplo al gobierno regional XYZ, que llega a tener un PIMA al 31 de marzo del 2022 por 3 millones de soles. Planteamos un escenario 1 en el que el certificado de este gobierno regional solo llegue a 800.000 soles y al hacer el cálculo del indicador obtiene solo un 27% de avance de certificación. 27% es menor a la valla que se había planteado para la meta, por lo que obtendría 0 puntos para esta actividad. En un escenario 2, pongámonos que el certificado de este gobierno regional sea de 450.000 soles. Perdón, de 2.500.000 soles. Hay un error en la PPT. Al hacer el cálculo del indicador, vamos a notar que el avance de certificación al 31 de marzo de este gobierno regional llegó a 83%, por lo que superó la valla de 80% que está establecida y obtiene un puntaje de 30 puntos. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces veamos cómo este mismo gobierno regional podría hacer que cumpla o no la actividad 2. Para la actividad 2 vamos a hacer el cálculo del indicador con el monto devengado sobre el monto meta de inversión pública al 31 de marzo. El monto meta para el gobierno regional XYZ fue de 1.500.000 soles. Entonces pongámonos en el escenario en que el devengado de este gobierno regional solo fue de 500.000 soles. Y al hacer el cálculo del indicador tomando en cuenta el monto meta, vemos que su avance de ejecución solo fue de 33%, por lo que no superó la valla establecida de las metas. Entonces obtiene 0 puntos. Sin embargo, si por otro lado este gobierno regional hubiera devengado un monto de 1.400.000, al hacer el cálculo del indicador se notaría un avance de ejecución de 93%, por lo que hubiera cumplido la valla. Sin embargo, recuerden que tenemos que ver la consideración del bloque número 1, que dice que se hace una revisión del monto girado. Y al hacer esta revisión vemos que hasta el 30 de abril solo se giraron 1.350.000 con respecto al monto del devengado. Entonces se usa este nuevo monto, que es menor al devengado, para hacer el cálculo y se llega a 90%. Este gobierno regional, incluso con la deducción, llegó todavía a la valla de 90% y por lo tanto tenía 50 puntos. Sin embargo, si esta deducción hubiera sido un poco mayor, probablemente hubiera perdido el puntaje de esta actividad. Vayamos por favor a la siguiente diapositiva. Siguiente. Entonces, viendo la evaluación de ambas actividades, veamos qué es lo que pasa luego de la evaluación de DGPMI.
Ya habíamos comentado que el PIB al 31 de marzo de este gobierno regional era de 3 millones, su monto meta de 1.500.000, que había obtenido 30 puntos en la actividad 1, 50 puntos en la actividad 2, por lo que sumados los dos cumplía con los 80 puntos mínimos para poder pasar la evaluación de GPMI. Su devengado al 31 de marzo era de 1.400.000 y su monto girado 1.350.000. Entonces veamos un escenario en el que la evaluación de GPMI nos dice que un grupo de las inversiones de este gobierno regional no tuvo los registros correspondientes en los módulos del Banco de Inversiones. Y el monto total ejecutado por estas inversiones fue de 60.000. En ese sentido, se tiene que volver a calcular el indicador y se resta del monto girado, que era 1.350.000, los 60.000 correspondientes a estas inversiones que no cumplieron con sus registros. Al hacer el cálculo del indicador, solo se llegó al 86% de ejecución y por lo tanto no superaría la valla de la actividad 2 y se le quitarían esos 50 puntos calculados inicialmente y quedarían en 0 puntos. Vayamos a un escenario 2 en el que también la evaluación de GPMI denota que hay inversiones que no realizaron sus registros. Sin embargo, el monto ejecutado para estas inversiones solo fue de 5.000 soles. El nuevo cálculo del indicador daría estos 5.000 soles y aún nos daría un porcentaje de 90% de avance de ejecución, por lo que seguiría cumpliendo con la valla de la actividad 2 y seguiría obteniendo 50 puntos y cumpliría la meta con 80 puntos. Entonces, este es un ejemplo de el flujo de la evaluación que se sigue para las actividades 1 y 2 para gobiernos regionales en el marco de la meta del REI. Ahora vayamos a ver cómo es que cuál es el presupuesto del REI del 2022 y cómo es que se distribuyen los montos entre los gobiernos locales y regionales que cumplen las metas. Siguiente, por favor. Entonces, según la asignación de la ley de presupuesto para el 2022 al REI, se tienen 100 millones para ser repartidos entre gobiernos regionales y gobiernos locales. Según la directiva aprobada por la resolución directoral número 002, esta transferencia se debe realizar hasta junio del 2022 y además se dice que se debe repartir el monto entre gobiernos regionales y gobiernos locales tomando en cuenta la participación y avance de ejecución de los mismos durante el año anterior. En este sentido, los gobiernos regionales cumplieron con una participación del 31% del gasto en inversión, mientras los gobiernos locales el 69%, por lo que a los gobiernos regionales les correspondería 31 millones a repartirse entre aquellos que cumplan las metas del reconocimiento de ejecución de inversiones y a los gobiernos locales los 69 millones restantes. ¿Qué es lo que nos dice la metodología para la distribución que está aprobada en el anexo 2 de la resolución directoral número 002? Nos dice en síntesis que a mayor devengado al 31 de marzo sobre su monto meta para cada gobierno regional, mayor será el monto transferido. Veamos un ejemplo en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, veamos un ejemplo para gobiernos regionales. Supongamos que tenemos solo 3 gobiernos regionales que lograron cumplir las metas del REI. El gobierno regional X, que cumplió la meta con 90% de devengado, el gobierno regional Y con 92% de devengado respecto a su monto meta y el gobierno regional Z con 96%. ¿Cuánto recibiría, por ejemplo, el gobierno regional Y? El gobierno regional Y recibiría un porcentaje de los 31 millones asignados al gobierno regional. ¿Y cómo se calcula este porcentaje? Se toma en cuenta el avance de devengado del gobierno regional Y, que es 92%, y se divide entre la suma de los avances de aquellos gobiernos regionales que hayan cumplido las metas. En este caso vemos que son solamente 3 y serían 90%, 92 más 96%. Al hacer el cálculo de esta fórmula, vemos que al gobierno regional Y le corresponden 10.258.993. Y como pueden observar de la fórmula, si por ejemplo quisiéramos calcular cuánto le correspondería al gobierno regional X, que tuvo un devengado menor que el gobierno regional Y, el monto terminaría siendo menor para su distribución. Entonces, no todos los gobiernos regionales que cumplen la meta van a obtener la misma distribución de los montos, sino
que van a tener una distribución del monto de acuerdo a cuál ha sido su ejecución por encima del 90%. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Milagros. Agradecemos a la señora Alexandra Montenegro Yanco por la presentación brindada y continuando con el programa, tenemos la ponencia sobre el registro de formatos del REI en el Banco de Inversiones. Esta ponencia está a cargo de la señora Miriam Rojas Sánchez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Adelante, Miriam. Gracias, Milagros. Ahora les expondré sobre los criterios de evaluación a cargo de la DGPMI en el marco del REI. Siguiente. Algunas consideraciones. Como ya lo mencionaron los anteriores expositores, el primer filtro de evaluación está a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público. La evaluación la realizan el certificado y devengado de las inversiones al 31 de marzo de 2022. La evaluación de las inversiones se realiza por entidad en base a las vallas presupuestales establecidas en el anexo número 1 de la RD 2 del 2022. Como segundo filtro de evaluación está a cargo de la DGPMI. Aquí la evaluación se realiza por inversión y se verifica el registro de los formatos en el banco. En el caso del formato número 2CB, se verifica el registro de la situación general de la inversión y el avance de la ejecución de la inversión. En el formato 8 se verifica el costo total de la inversión y en el formato 9 se verifica si es que la inversión ha realizado el registro de cierre en caso corresponda. Respecto al universo de evaluación para la DGPMI, en las entidades son los gobiernos regionales y gobiernos locales. En caso de gobiernos locales se considera a todos los que están adscritos al INVIERTE al 31 de diciembre de 2020 y se considera a las entidades que superaron el primer filtro de evaluación de la DGPP. Las inversiones son las que tienen PIN 2022, son inversiones activas, inversiones viables o aprobadas y están exceptuadas de la evaluación las intervenciones de la reconstrucción mediante inversiones, las IRIS, los programas de inversión, los genéricos, los Procompite, las que son exoneradas por algún decreto supremo, las IOR de emergencia y aquellas inversiones que tienen un avance financiero acumulado menor al 100% y tienen registro del formato 9. Siguiente. Ahora veamos cómo se evalúa el grupo de universo de inversiones de la DGPMI. Se ha hecho una segmentación en base al avance financiero acumulado alcanzado a la fecha de corte de evaluación establecido por la DGPMI. En el grupo 1 tenemos a las inversiones que tienen un avance financiero acumulado menor al 10%. Son inversiones que son activas, viables o aprobadas. No registran formato 9 a partir de la sección B. En el grupo 2 tenemos a las inversiones que tienen un avance financiero acumulado mayor o igual al 10% y menor al 100%. Son inversiones activas, viables o aprobadas. No registran formato 9, sección B, a partir de la sección B. En el grupo 3 tenemos a las inversiones cuyo avance financiero acumulado es mayor o igual al 100%. Y acá tenemos dos casos. En el primer caso es cuando la inversión tiene un avance financiero acumulado mayor al 100% y no registra el formato 9 a la fecha de corte de evaluación establecida por la DGPMI. Estas inversiones serán evaluadas en el grupo según el avance financiero acumulado alcanzado al 28 de febrero de 2022. Ya no serán evaluadas dentro del grupo 3. Esta consideración se realiza debido a que se ha verificado que muchas inversiones alcanzan el 100% de ejecución física unos meses antes del corte de evaluación y considerando que el proceso de liquidación físico-financiera es un proceso que puede tomar varios meses, se ha optado por esta excepción. En el segundo caso tenemos cuando la inversión tiene un avance financiero acumulado mayor al 100% y registra el formato 9 a la fecha de corte de evaluación. En este caso, la inversión será evaluada en el grupo 3. Siguiente. Los criterios de evaluación son 4 y el cumplimiento de estos va a depender del grupo al cual pertenece la inversión.
Veamos cada uno de los criterios. El criterio número 1 se refiere a la actualización de la situación general de la inversión, de la inversión en el formato OCB. Aquí se verifica el registro de la situación general de la inversión, se encuentre entre el 1 de marzo de 2022 y la fecha establecida mediante comunicado de la DGPMI. En el criterio número 2 se refiere al avance de la ejecución de la inversión en el formato OCB. Aquí se va a verificar que la fecha de última declaración se encuentre entre el 1 de marzo de 2022 y la fecha establecida mediante comunicado de la DGPMI y que el avance de la ejecución de la inversión sea mayor a 0%. En el criterio número 3 de las inversiones factibles del registro del formato 9 o actualización de costos en el formato 8A para proyectos de inversión o formato 8C para IORs, según corresponda, se va a verificar que el formato 9 esté a partir de la sección B en caso la inversión haya culminado. O de lo contrario, que se actualice el costo total de la inversión en el formato 8, sección B o C, según corresponda, en caso la inversión haya culminado, continúe en ejecución. En el criterio número 4 de la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión no mayor al 60%, se va a verificar que la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión no supere el 60%. Ahora veamos el cumplimiento para cada grupo. En el grupo 1 se debe cumplir el criterio número 1. Para las inversiones del grupo 2 deben cumplir el criterio número 1, 2 y 4. Para las inversiones del grupo 3 deben cumplir el criterio número 3. Siguiente. Ahora veamos algunos ejemplos prácticos. En el grupo 1 tenemos dos inversiones. La inversión A tiene los siguientes datos. Al corte de evaluación de la DGPMI, la inversión A tiene un avance financiero acumulado de 7%. No registra el formato 9. El último registro de la situación corresponde al 4 de febrero de 2022. Registra el campo, pero fuera del periodo de evaluación. Resultado final es que no cumple con el criterio del grupo 1. Ahora, la inversión B. Al corte de evaluación de la DGPMI, la inversión B tiene un avance financiero acumulado de 9%. No registra formato 9 y el último registro de situación corresponde al 1 de abril de 2022. El periodo de evaluación es del 1 de abril de 2022 hasta la fecha de comunicado. Se considera el 1 de abril de 2022 que se encuentra dentro del periodo de evaluación, dado que se estima que la fecha que saldrá en el comunicado corresponderá a mediados de abril. Como resultado final tenemos que la inversión B cumple el criterio del grupo 1. Siguiente. Ahora un ejemplo del grupo 2. La inversión A, al corte de evaluación de la DGPMI, tiene un avance financiero acumulado de 15%. No registra formato 9 y el último registro de la situación es del 4 de febrero de 2022. Registra el campo de situación, pero fuera del periodo de evaluación. No estaría cumpliendo con el criterio número 1. Respecto al avance de la ejecución de la inversión, el porcentaje es del 89% y la fecha de declaración corresponde al 5 de febrero de 2022. Registra el campo, pero también fuera del periodo de evaluación, no cumpliendo con el criterio número 2. Respecto a la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión es del 74%, la diferencia entre el 89% del avance de la ejecución de la inversión menos el 15% del avance financiero acumulado en valor absoluto nos da el 74%. También supera el 60%, no cumpliendo con el criterio número 4. Como resultado final tenemos que la inversión A no cumple con los criterios del grupo 2. Ahora veamos la inversión B. Al corte de evaluación de la DGPMI, la inversión B tiene un avance financiero acumulado de 70%. No registra el formato 9 y el último registro de la situación es del 1 de abril de 2022. Sí se está cumpliendo porque está dentro del periodo de evaluación, el registro, cumpliendo el criterio número 1. Respecto al avance de la ejecución de la inversión, es del 59.9%
y corresponde la fecha de declaración al 1 de abril de 2022. Sí cumple con el criterio número 2. Ahora, con la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión es del 10.1%. Sí se está cumpliendo con el criterio número 4, porque no supera el 60% esta diferencia. Resultado final, tenemos que la inversión B cumple con los criterios del grupo 2. Siguiente. Ahora veamos un ejemplo del grupo 3. El caso 1 tenemos que la inversión se encuentra en ejecución con avance financiero de 100% a la fecha de corte. La inversión A tiene al 5 de febrero de 2022, presenta un avance financiero acumulado de 100%. A la fecha de corte de evaluación de la DGPMI, la inversión sigue teniendo un avance financiero acumulado de 100%. Han pasado varios meses, por lo que se deduce que la inversión ya culminó ejecución física. Entonces, la inversión será evaluada con el criterio del grupo 3. A la fecha de corte de evaluación de la DGPMI, se verifica que la UEI no realizó el registro del formato 9. Entonces, como resultado final tenemos que la inversión A no cumple con el criterio del grupo 3. Ahora veamos la inversión B. Al 5 de febrero de 2022, la inversión presenta un avance financiero acumulado de 100%. Al 1 de abril de 2022, la inversión tiene un avance financiero de 85%, lo que significa que la UEI ha actualizado el costo total de la inversión. Dado que la inversión aún continúa en ejecución, no corresponde al registro del formato 9, por lo que será evaluado en el grupo 2. El último registro lo realiza el 1 de abril de 2022, siendo el campo situación general de la inversión dentro del periodo de evaluación. Ahora, respecto al avance de la ejecución de la inversión, es de 59.9% y la fecha de declaración es del 1 de abril de 2022. Estos datos se encuentran dentro del periodo de evaluación y sí se estaría cumpliendo el criterio número 2. Respecto a la diferencia entre el avance financiero y el avance de la ejecución de la inversión, es de 25.1%. No superando el 60%, dando cumplimiento al criterio número 4. Resultado final, la inversión B cumple con los criterios del grupo 2. Siguiente. Finalmente, en el grupo 3 tenemos el caso 2 de la inversión culminada con avance financiero de 100% a la fecha de corte. La inversión A tiene los siguientes datos. Al 5 de febrero de 2022, la inversión presenta un avance financiero de 100%. A la fecha de corte de evaluación de la DGPMI, la inversión sigue teniendo un avance financiero acumulado de 100%. La inversión será evaluada con el criterio del grupo 3. A la fecha de corte de evaluación de la DGPMI, se verifica que la UEI no registra el formato 9. Como resultado final, tenemos que la inversión A no cumple con el criterio del grupo 3. Ahora, en la inversión B, tenemos que al 5 de febrero de 2022, la inversión presenta un avance financiero acumulado de 100%. A la fecha de corte de evaluación de la DGPMI, la inversión sigue teniendo un avance financiero acumulado de 100%. La inversión será evaluada con el criterio del grupo 3. A la fecha de corte de evaluación de la DGPMI, se verifica que la UEI sí registra el formato 9. Como resultado final, tenemos que la inversión B sí cumple con el criterio del grupo 3. Muchas gracias. Esta fue la presentación a mi cargo. Adelante, Milagros. Agradecemos a la señora Miriam Rojas Sánchez por la presentación brindada. Y continuando con el programa, tenemos la ponencia sobre el registro de certificados de inversión pública, regional y local a cargo del señor Edinson Guaitaya Núñez, especialista de la Dirección General de Tesoro Público. Adelante, Edinson. Gracias, Milagros. Buenas tardes a todos. En relación a los certificados CIPREL, mencionar que estos certificados forman parte del mecanismo de obras por impuesto en la parte concerniente al reconocimiento de la inversión que ha realizado la empresa privada. Adelante, por favor. Siguiente. Lo primero que hay que realizar para solicitar estos certificados CIPREL es realizar la solicitud de registro de los convenios o adendas, para lo cual
las unidades ejecutoras tienen que enviar un oficio dirigido al Tesoro Público solicitando dicho registro. En dicha solicitud tienen que adjuntar el convenio o la adenda a registrar, así como también los datos de los representantes legales, tanto de la unidad ejecutora como de la empresa privada. Entre estos datos que tienen que indicar se encuentra el DNI, el correo y el teléfono, así como también el código de unidad ejecutora. Es importante que soliciten el registro de estos convenios y adendas, ya que mediante estos registros se van a autorizar los montos hasta los cuales las unidades ejecutoras pueden solicitar los certificados CIPREL. Una vez estos convenios estén registrados, las unidades ejecutoras pueden visualizarlo en la plataforma de documentos valorados, como lo pueden ver en la imagen de la presente PPT. Por ejemplo, en el primer caso, que está resaltado de amarillo, vemos el registro del convenio de la Municipalidad Distrital de Jacobo. Vemos que en este caso, el monto del convenio asciende a 6.9 millones. Esto significa que esta municipalidad va a poder solicitar certificados hasta dicho monto. Hasta dicho momento no es necesario que realice más registro de convenios o de adendas, ya que el monto que tiene 6.9. Mientras solicite un monto menor, no hay necesidad de que se realicen registros adicionales. Sin embargo, cuando el monto que solicita la unidad ejecutora ya va a exceder los 6.9 millones, la plataforma de documentos valorados no le va a permitir registrar. En ese momento es importante que la unidad ejecutora envíe y solicite este registro de adenda adicional para que el monto del proyecto también aumente y pueda solicitar o pueda registrar su solicitud. También es importante que la unidad ejecutora, una vez que verifique que ya está registrado su convenio o adenda, tome nota del número del convenio que se le asigna. Por ejemplo, en este caso de la Municipalidad Distrital de Jacobo, como lo podemos ver en la segunda columna de esta imagen, el encabezado convenio le ha asignado un número 1186. Es importante este número ya que cuando realicen su solicitud, la plataforma le va a pedir este número de convenio. Tomar en cuenta ello, ya que hemos observado que en algunos casos las entidades registran el número de convenio físico, y lo cual no les permite realizar su solicitud. Tener en cuenta que el número de convenio que tienen que ingresar es el número de convenio que les asigna la plataforma al momento en que se registran estos convenios. Siguiente, por favor. Una vez ya registrados los convenios y adendas, la municipalidad se encuentra apta para poder realizar su solicitud de CIPREL. Esta solicitud se encuentra enmarcada en la Ley 29230 y su respectivo reglamento, los cuales fueron aprobados sus TUOs fueron aprobados con los decretos supremos 294/2018 EF y 295/2018 EF. Asimismo, mediante la RD 03/2020 EF se encuentra regulada las disposiciones para su emisión electrónica. Entonces, lo primero que tiene que realizar la unidad ejecutora para realizar su solicitud es remitir un oficio a la DGTP solicitando la emisión del certificado CIPREL. En esta solicitud, la unidad ejecutora tiene que indicar si dicha solicitud va a ser financiada con cargo a topes máximos de capacidad anual o si va a ser financiada con presupuesto institucional de la unidad ejecutora. En el caso de topes máximos de capacidad anual, la unidad ejecutora financia esta emisión con cargo a los montos que se aprueban de manera anual mediante decreto supremo para cada unidad ejecutora. Estos montos que se aprueban mediante decreto supremo les permite a las unidades ejecutoras firmar convenios y adendas en ese rango de vigencia de dicho decreto, y los montos que hayan sido firmados con posterioridad o que superen dichos montos tienen que ser cubiertos con el presupuesto institucional de la unidad ejecutora. En este caso, la unidad ejecutora tiene que indicar la cuenta centralizada en la CUT que va a financiar dicha emisión. Como lo podemos ver, tiene que indicar la fuente de financiamiento, tiene que indicar el rubro, el concepto, la cuenta central RD y la subcuenta de gasto. Ya que
a partir de dicha cuenta es la que Tesoro Público va a tomar los recursos para que se financie dicha emisión. Entonces, haciendo un poco de resumen, con cargo a topes máximos de capacidad anual, lo podemos hacer una equivalencia que se trata de una adquisición como si fuera realizada a crédito, y cuando es con presupuesto institucional de la unidad ejecutora, es equivalente a realizar una adquisición al contado, ¿no? Pero en ambos casos, todos los montos emitidos certificados de CIPREL tienen que ser posteriormente pagados por la unidad ejecutora. Siguiente, por favor. Con respecto a la solicitud, al oficio de solicitud, existen formatos estandarizados, como el que podemos ver en esta diapositiva. Los campos de color azul son los campos que la unidad ejecutora va a poder modificar. Son modificables para que la unidad ejecutora lo actualice o lo registre de acuerdo a cada una de su propia casuística. Mientras que los campos o los textos de color negro son los campos invariables. Entonces, entre los campos a modificar por parte de la unidad ejecutora se encuentran el motivo o el asunto de solicitud, que en este caso podría ser con cargo a recursos institucionales o con cargo a presupuesto de topes máximos de capacidad anual. La unidad ejecutora también tiene que indicar la empresa financista del proyecto, los datos de los representantes de la empresa ejecutora, el motivo de la emisión, si es por avance o es por liquidación, o el motivo que se presente en su solicitud, indicar también el monto del CIPREL a solicitar, el tipo de certificado CIPREL, en este caso si es negociable o no negociable, el número de una ejecutora y el expediente CIAF de su registro administrativo, y en caso que el proyecto haya sido realizado por una empresa en consorcio, tiene que indicar las empresas que forman parte de este consorcio y la participación que le corresponde a cada una de ellas para que se pueda emitir el certificado. También tiene que indicar las conformidades que está adjuntando. Estas conformidades pueden variar de acuerdo a cada tipo de solicitud. No es necesario que en cada solicitud se presenten todas, va a depender, como lo hemos dicho, del tipo de solicitud. Pueden ser las conformidades de calidad, las conformidades de recepción, las conformidades de supervisión, las conformidades del estudio definitivo o expediente técnico, las resoluciones de aprobación de liquidación y las conformidades de mantenimiento. Asimismo, el mismo oficio ya tiene una parte en la cual se encuentra incorporado el cuadro que hemos visto en la lámina anterior, que solamente aplica para los casos que sean con presupuesto institucional de la unidad ejecutora. En caso contrario, pueden obviar esta parte y no incluirla en su solicitud. Este modelo de oficio está publicado en la página del Ministerio de Economía, en la página relacionada a obras por impuesto, y corresponde al anexo número 30. Asimismo, también es importante la persona que solicita o envía el oficio, ya que en los convenios y las adendas que firman tanto la unidad ejecutora con la empresa, hay un artículo que indica funcionarios responsables. Ahí se señala las responsabilidades que tiene cada uno de los funcionarios, y entre ellos se encuentra el encargado de solicitar la emisión del certificado CIPREL. Entonces tiene que ser ese el funcionario que realice la solicitud. Siguiente, por favor. Lo siguiente que tienen que realizar es registrar su solicitud en la plataforma de documentos valorados, para lo cual tienen que adjuntar las conformidades que hemos mencionado anteriormente. Asimismo, también adjuntar el oficio e indicar otros datos tales como la negociabilidad, el número de hoja de ruta y el motivo de solicitud. Una vez que la unidad ejecutora está realizando su registro, el estado que le va a aparecer en la plataforma es el estado registrado. Mientras visualicen dicho estado, que actualmente, o bueno, mejor dicho, lo que vemos ahorita en la pantalla, en la imagen, que está, digamos, enmarcado en rojo, ahí va a aparecer el estado registrado.
En dicho estado, las unidades ejecutoras pueden registrar y realizar modificaciones que consideren pertinente. Y una vez que ya esté todo el registro completo, la unidad ejecutora lo tiene que enviar. Cuando le dan clic al botón enviar, es recién cuando dicha solicitud llega a Tesoro Público para que Tesoro Público la pueda evaluar. Es importante que siempre verifiquen este estado, ya que también hemos detectado casos de algunas unidades ejecutoras que lo registran y no lo envían y están esperando que se emita el certificado CIPREL, lo cual no se puede atender debido a que esta solicitud nunca nos ha llegado. Asimismo, en este estado también pueden ir visualizando el avance en la revisión de su certificado. Por ejemplo, tenemos un estado de preaprobado, en la cual ya significa que ha pasado el primer filtro, ya nada más se encuentra para las firmas de los directores, y ya cuando estos lo firman, pueden visualizar en el estado aprobado, lo cual significa que ya el certificado ha sido emitido. Como lo indicamos en el campo, en la primera lámina, tienen que indicar también o adjuntar las conformidades. Estas tienen que ser fedateadas y firmadas por los funcionarios responsables, según lo señala el convenio o la adenda. Al igual que en el caso del oficio, en ese mismo artículo de funcionarios responsables, se señala qué funcionario es el responsable de realizar o de dar la conformidad a cada conformidad, ya sea de expediente técnico, ya sea de supervisión, ya sea de calidad, ya sea de recepción. Entonces, únicamente ese es el funcionario que puede firmar y dar esa conformidad. Caso contrario, su solicitud sería observada. Asimismo, también es probable que durante la fecha en que se firmó el convenio o la adenda y la fecha en la cual solicitan el certificado CIPREL, se hayan dado modificaciones internas en el organigrama de la unidad ejecutora y los nombres de los cargos hayan cambiado, ¿no? Por ejemplo, el gerente de inversiones y proyectos ahora se llama gerente de obras, ¿no? En dichos casos, la unidad ejecutora tiene que enviar un oficio a Tesoro Público indicando este cambio de nombre de las oficinas o de las gerencias para que Tesoro Público pueda realizar la aprobación o la validación correspondiente. Siguiente, por favor. Asimismo, para el último certificado CIPREL, la unidad ejecutora tiene que adjuntar la resolución de alcaldía donde se aprueba la liquidación del proyecto. Tomar en cuenta que cuando la unidad ejecutora solicita un CIPREL por liquidación, es el último certificado que se va a emitir. Posterior a ello ya no se van a emitir más certificados. Es por ello necesario que cuando soliciten o realicen este tipo de solicitud, la unidad ejecutora considere todos los conceptos que tiene que realizar o que tiene que reconocer a la empresa privada. Asimismo, tiene que realizar su registro CIAF y utilizar el tipo de pago C, que corresponde al tipo de pago C de CIPREL. Si no realizan o no seleccionan el tipo de pago C, la plataforma no lo va a poder reconocer para que puedan subir su expediente CIAF y jalar la información correspondiente. Asimismo, su registro CIAF también tiene que encontrarse en estado de vengado. Cuando escojan la fuente de financiamiento, va a depender de la modalidad sobre la cual están solicitando. Es decir, si lo realizan con presupuesto institucional de la unidad ejecutora, esto puede ser con recursos determinados, por ejemplo, el rubro 18, o si lo realizan, por ejemplo, con cargo a topes máximos de capacidad anual, eso tiene que ser registrado con la fuente de financiamiento 19, que es ROC, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Caso contrario, su solicitud también es observada, ¿no? Asimismo, tienen que realizar también su registro en el módulo de deuda pública, como lo pueden ver en la imagen de esta lámina. En los campos del monto tienen que indicar el monto sobre el cual se están endeudando, es decir, los certificados que ya han solicitado o ya se les ha entregado, más el que actualmente están solicitando, ¿no? Porque posteriormente estos certificados tienen que ser cobrados por el MEF. Siguiente, por favor. Con relación a las observaciones y o rechazos, estas se generan en la plataforma de documentos valorados y la unidad ejecutora tiene esta
3 días, de acuerdo a la normativa vigente, para poder subsanar dicha observación o dicho rechazo. Las observaciones generalmente se dan cuando son cuestiones pequeñas que pueden ser fácilmente subsanadas por la entidad, para lo cual nosotros observamos solamente los campos que tengan algún inconveniente y la unidad ejecutora va a poder modificar solamente dichos campos en la plataforma. Ya no es necesario que modifique los demás campos. En cambio, cuando se trata de una solicitud de rechazo, la unidad ejecutora tiene que registrar todo en la plataforma nuevamente. Estos casos de rechazos generalmente obedecen a casos más graves o una problemática de mayor profundidad, por ejemplo, errores en el registro SIAF o errores en el funcionario responsable de realizar la solicitud en el módulo. Estas subsanaciones en algunos casos pueden ser también por mesa de partes o solamente por la plataforma de documentos valorados. Nosotros en las observaciones que realizamos en la plataforma, como lo pueden ver en la imagen de esta PPT, de esta lámina, le indicamos si es que la subsanación tiene que ser por mesa de partes o solamente en la plataforma de documentos valorados. También le indicamos el campo que ha sido observado. Por ejemplo, en este caso, el campo observado ha sido con cargo A, ¿no? En este caso, la unidad ejecutora tiene que verificar si el campo o el cargo sobre la cual está solicitando la emisión del certificado ha sido el correcto. Si ha sido con cargo a topes máximos de capacidad anual o si ha sido con presupuesto institucional de la unidad ejecutora. Cuando la unidad ejecutora subsana, en esta pantalla también se puede visualizar la fecha de subsanación, para que la unidad ejecutora desde dicha fecha pueda considerar los plazos para la emisión. Siguiente, por favor. En relación a la emisión de CIPREL, esta se puede visualizar en la plataforma de documentos valorados una vez la solicitud haya sido aprobada. Cada solicitud aprobada genera un número único de certificado, que vendría a ser como una especie de DNI del CIPREL. Y la unidad ejecutora, una vez haya recibido su certificado, tiene que notificar a la empresa privada para que esta empresa pueda hacer uso de su certificado. Es decir, lo pueda visualizar en la plataforma, lo pueda fraccionar, lo pueda endosar, o si desea también utilizarlo para el pago de sus impuestos, ¿no? Lo cual lo realizan ya en la plataforma de la SUNAT. Y ya por último tenemos el campo de las deducciones CIPREL. Como lo habíamos mencionado al inicio, todos los certificados emitidos tienen que ser posteriormente pagados por la unidad ejecutora. Ya sean estos pagados al contado, cuando se trata en caso que sea financiado con recursos institucionales de la unidad ejecutora, o pagados al crédito cuando es con cargo a topes máximos de capacidad anual. Para lo cual, la DGTP deduce de la transferencia anual futura de la fuente de financiamiento recursos determinados, provenientes del canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, un porcentaje de hasta el 30% del monto anual que se transfiere a cada una de estas entidades por estos conceptos. Esta deducción aplica a partir del año siguiente de que el CIPREL ha sido utilizado por la empresa, ¿no? Es decir, si el certificado lo hemos emitido en el año 2018, pero la empresa lo ha utilizado el certificado para pagar sus impuestos recién en el año 2022, la deducción recién va a empezar a realizarse a partir del año siguiente, es decir, a partir del año 2023. Cabe señalar también que con estas deducciones solamente se le cobra a la unidad ejecutora el monto emitido del CIPREL. No se les cobra intereses por el tiempo de demora entre la fecha de emisión y la fecha en que la unidad ejecutora paga por estos certificados. Y ya con eso estamos dando por terminado. Adelante, Milagros. Agradecemos la participación del señor Edinson Guaitaya por la presentación brindada. Y a continuación ingresaremos al espacio de las preguntas. Para ello, invitamos a todos nuestros ponentes. Vamos a ir realizando las preguntas en orden de participación para que puedan brindarnos las respuestas correspondientes. Bien, iniciamos con las preguntas referidas al REI 2022. La primera pregunta para nuestra ponente Alexandra Montenegro. ¿El PIM para la evaluación de las metas del REI tomará en cuenta las transferencias que se realicen a gobiernos regionales?
Gracias, Milagros. Sí, efectivamente, todo monto que aparezca en el PIM en la genérica 626 solo proyectos será tomado en cuenta para la evaluación del REI. Sin embargo, se le descontarán aquellos montos transferidos por decreto supremo de transferencia aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, siguiente pregunta. ¿A qué se destinan los recursos transferidos por el cumplimiento del REI? Según lo establecido en la directiva número 001, los recursos del REI transferidos por su cumplimiento deben ser usados para la ejecución de inversiones. Para gastos de inversiones en general. Sin embargo, se pide que se prioricen aquellas inversiones que se encuentren en ejecución o que ya tengan por lo menos expediente técnico. Sin embargo, esto no excluye que se pueda realizar gastos en preinversión. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Para el cumplimiento del REI solo incluye proyectos de inversión en ejecución? ¿No son los que elaboran expediente técnico? Para el cálculo de las metas financieras del REI se va a incluir todos los gastos que estén dentro de la genérica 626 solo proyectos, es decir, todos los gastos vinculados a inversión. Pueden ser proyectos o IORs en ejecución, pero también podría ser correspondiente a, por ejemplo, la genérica de preinversión. Bien, muchas gracias, Alexandra. Vamos a pasar ahora con las preguntas para la especialista Miriam Rojas de la DGPMI. Primera pregunta. ¿Se puede regularizar el registro del avance físico en el formato número 12B de una inversión que inició ejecución desde el mes de noviembre del 2021? De acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el numeral 29, en el numeral 29.6 del artículo 29, se indica que la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones son los responsables de mantener actualizada la información de la inversión durante la fase de ejecución, debiendo realizar dichos registros de manera oportuna. Asimismo, en el artículo 45 del numeral 45.3 se señala que la información sobre el seguimiento de la ejecución de la inversión de cada inversión de la entidad debe ser registrada mensualmente por la unidad ejecutora de inversiones dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. No obstante, el formato 12B no tiene candados y se puede realizar el registro y actualización de la ejecución física, así como otras modificaciones según el estado de la inversión, en tanto la inversión no tenga el registro de formato 9, el registro de cierre. Asimismo, considerar que las inversiones que entran a la evaluación son las que tienen PIN 2022, activas, viables y aprobadas, y que el periodo de evaluación a cargo de la DGPMI inicia desde el 1 de marzo del 2022 hasta la fecha establecida mediante comunicado por la DGPMI. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Se evaluará en el grupo 2 una inversión con avance financiero acumulado del 12% que se encuentre en elaboración del expediente técnico? Para este caso especial, si la entidad cuenta con el sustento correspondiente, la inversión será evaluada dentro del grupo 1, dado que el sistema no le permitirá realizar los registros de la base de la ejecución de la inversión. Asimismo, se debe considerar la actualización de la situación general de la inversión a fin de poder cumplir con el criterio número 1. Bien, muchas gracias. También tenemos el día de hoy la participación del señor Ángel Torres, especialista de la DGPMI, quien también apoyará con las siguientes respuestas. Bien. Siguiente pregunta entonces. ¿Las inversiones a ser evaluadas por la DGPMI en el REI son todas las que tienen PIM 2022? Muchas gracias, Milagros. Sí, la respuesta es sí. Adicional a ello, según el anexo número 1 de la RD número 02,
se considera que las inversiones se encuentran activas, viables o aprobadas. Además, no ingresan a la evaluación las IRIS, programas de inversión, genéricos o ProCompite, inversiones exoneradas por un BS, IVA de emergencia y aquellas inversiones que presenten el registro de formato número 9 y cuenten con un avance financiero acumulado menor al 100%. Bien, gracias. Siguiente pregunta. Las inversiones a ser evaluadas, siguiente pregunta. ¿Se pueden registrar la sección B de formato 9 de una obra que se encuentra culminada y recepcionada y presenta pagos pendientes? Sí, el registro de la sección B pendiente de liquidación no imposibilita generar pagos pendientes. Gracias. De acuerdo. Siguiente pregunta. Si una inversión cuenta con ET aprobado y tiene PIM 2022, pero la ejecución de la obra iniciará en el mes de mayo, en el marco del REI, ¿qué campo del formato 12B será evaluado? De acuerdo a los criterios de evaluación por la DGPMI, la UEI debe registrar la situación de la inversión y si tiene un avance financiero acumulado mayor al 10%, debe registrar también el campo avance de ejecución de la inversión. Bien, muchas gracias Ángel y Miriam por sus respuestas. Vamos a continuar ahora con las preguntas para la Dirección General de Tesoro Público. Vemos que hay una pregunta. Y ahora invitamos para esta pregunta al señor Luis Castillo. En la unidad ejecutora 001, sede Ucayali, al 31 del 12/2021, se devengó la valorización del proyecto de inversión pública financiado por el CIPREL. Sin embargo, no se llegó a girar al 31 de enero 2022. ¿Qué procede para el pago? Muchas gracias por la pregunta. Debo manifestarle que de acuerdo al decreto legislativo 1441, artículo 17.4, señala lo siguiente. El devengado formalizado y registrado el 31 de diciembre de cada año fiscal puede ser pagado hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente. Entonces, si no lo ha girado, ya no lo puede volver a girar. Tendría que hacer nuevamente todo el procedimiento, con la particularidad que tiene que ser con el presupuesto vigente. Eso es lo que señala la norma legal. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su participación a todos los ponentes y por las respuestas brindadas. De esta manera, estamos llegando al final de la jornada, agradeciéndoles, por supuesto, a todos los funcionarios y funcionarias por su participación en este evento. Les recordamos que esta presentación se va a encontrar disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Muchísimas gracias.